Muy buenos días. Esta es la segunda parte del segundo examen parcial de mecánica vectorial. Vamos a ver el tema de momento en tres dimensiones. Formamos parte del grupo 627. Somos el equipo 11. Mi nombre es Franco Herrera Michel y represento a mis compañeros Díaz Acosta, Gabriel Manuel y Grajeda Sainz, que di Gabriela. En este tema, que es momento en tres dimensiones, se nos pide resolver el ejercicio. Así que aquí tenemos nuestros datos y lo primero que hacemos es dibujar el diagrama espacial en tres dimensiones, el cual tiene su eje en Y, su eje en Z y su eje en X. En este tenemos una barra que está por debajo de los ejes, que sostiene un hilo en el cual hay un peso. Este peso genera una fuerza. Así que ya conociendo el sistema en equilibrio que tenemos, podemos dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre ya con únicamente los vectores de distancia, que son R, RY y RX, y nuestro vector fuerza, F, que representa la fuerza que este peso ejerce sobre la cuerda. Entonces tenemos así un vector RY, cual es negativo, ya que va hacia abajo, un vector RX, que es positivo, ya que va hacia la dirección de X, y nuestra fuerza, que también es positiva, ya que va en la misma dirección que el eje Z. Ahora debemos hacer la expresión vectorial del vector distancia y del vector fuerza, los cuales son vector R es igual a RXY más RYJ más RZK. Y del mismo modo, la fuerza es igual a Fxy más Fyj más Fzk. Tenemos como resultado R es igual a 0.2 metros y más menos 0.3 metros J más 0 metros K. Mientras que F es igual a 0 newtons I más 0 newtons J más 2.5 newtons K. Debido a las condiciones que presentamos aquí y a los datos que se nos dio al comienzo del problema. Ahora, para determinar el momento, debemos de hacer una multiplicación de producto cruz de vectores. Así que por medio de esta sencilla ayuda, podemos determinar que el vector M es igual a la componente en Y de R multiplicado por la componente en Z de F menos la componente en Y de F por la componente en Z de R. Todo eso multiplica al vector unitario I más el vector RZ del componente RZ por el componente Fx menos el componente Fz multiplicando por el componente Rx. Todo eso multiplica al vector unitario J y más el componente Rx multiplicando el componente Fy menos el componente Fx multiplicando el componente Ry, multiplicando todo eso al vector unitario K. Ahora sustituimos y obtenemos nuestros tres componentes de nuestro vector M, el cual es menos 0.75 Nm en I más menos 0.5 Nm en J más 0 Nm en K. Así tenemos nuestro resultado, en el cual debemos interpretar de manera gráfica y textual. Así obtenemos nuestro vector en X y en Y, nuestro componente en X y en Y, ambos negativos, debido a los resultados que obtuvimos, los cuales nos permiten dibujar nuestro momento pues resultante en la dirección debido a que son componentes en X y Y. Y en Z no tenemos ninguna componente, así que no se desplaza en ese eje. Ahora, ¿cómo explicamos los resultados usando la regla de la mano derecha? Pues en el primer caso, utilizando la componente de RY, sí, usando la componente de la distancia RY, si ponemos nuestra palma a lo largo de
del vector, de la manera que se muestra aquí a la izquierda, y posteriormente se cierra el puño, los dedos se meten en la palma, en la dirección del vector de fuerza F, nuestro pulgar nos queda viendo al lado contrario de nuestro eje X, lo cual confirma que nuestro cálculo del vector mx, siendo negativo, es correcto. Por otro lado, en el vector, usando el vector de distancia rx, ponemos nuestra mano de manera análoga al vector, así, y después cerramos el puño en la dirección del vector f, obtenemos que nuestro pulgar está dirigido hacia abajo, dando como resultado que nuestro cálculo previo de my, siendo negativo, es correcto. Ya que no tenemos un momento en el eje z, no se debe de comprobar pues, el resultado. Ahora determinaremos el ángulo entre los vectores r y f, y se mostrará gráficamente este ángulo calculado. Para obtener este ángulo se debe de utilizar la fórmula de θ igual a arcoseno de la multiplicación, la suma de los componentes multiplicados de r por f, dividido entre las magnitudes de r y multiplicado por la magnitud de f. Para obtener las magnitudes de r y f se debe utilizar el teorema de Pitágoras. Así obtenemos que nuestra magnitud de r es aproximadamente 0.361 metros. Y por otro lado, nuestra magnitud de f es igual a los 2.5 newtons que ya conocíamos. Ahora que conocemos todos los valores, podemos sustituir en la fórmula. Pero nos topamos con algo muy extraño, ya que en todos los casos, en la parte superior, hay por lo menos un factor de la multiplicación que es igual a 0. Por lo tanto, en la parte de arriba tenemos que todos los valores nos dan igual a 0. Y ya que cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0, nuestro ángulo θ es igual al arcoseno de 0, lo cual nos da como resultado 90 grados. Y esto tiene mucho sentido, ya que si lo vemos en dos dimensiones, como aquí lo represento, el vector r es coplanar al plano XY, pero no es coplanar al plano Z. Por lo tanto, como vemos aquí, el vector r nunca se va a tocar con el plano Z, mientras que el vector f es coplanar al eje Z y colinear, sí, es paralelo de hecho al eje Z. Por lo tanto, como conocemos que la distancia entre cada uno de estos ejes, el Z, el Y y el X, es igual a 90 grados, es lógico pensar, bueno, y es correcto saber que como el vector r es colinear al eje X y el vector f es paralelo al eje Z, y el eje Z y el eje X son perpendiculares, o sea que existe un ángulo de 90 grados aquí. Por lo tanto, entre el vector r y el vector f también hay un ángulo de 90 grados y por lo tanto también son perpendiculares. Así obtenemos en nuestra representación de tres dimensiones que el ángulo entre el vector r de distancia y el vector f de fuerza es igual a 90 grados. Y bueno, con eso concluiría nuestro segundo examen de mecánica vectorial. Aquí están todos nuestros procedimientos, también en el video pasado, y pues cada uno de nosotros contribuyó y fue mi deber realizar estos videos para completar con nuestra evaluación. Muchas gracias por su atención.